Saúl, muchas gracias por darnos la oportunidad de seguir platicando de este tema que ayer comenzábamos a articular, pero bueno, siempre hay muchas cosas que decir. Recuerdo que nos comentaste que te parece un buen porcentaje de incremento al salario mínimo general de un 13%. Bueno, al menos al mínimo general 13%. ¿Qué sucede si la clase política quiere llevarlo a 20, 25% como quiere cerrar el año? ¿Qué daño puede ocasionar al tejido económico? No va a ocurrir lo que siempre pasa, Eduardo, cuando la economía se quiere manejar a decretazos y no con base en información objetiva e información que te lleven a tomar medidas serias y responsables. Un gobierno no puede inventarse condiciones inexistentes, valga el pleonasmo quizá que estoy utilizando, pero en realidad un gobierno debe actuar siempre con base en la responsabilidad, porque cuando aparentemente genera algo positivo para la población, como pudiera parecer un incremento de esta magnitud, en realidad terminas golpeando a la población porque alteras las relaciones de los factores de la producción, como se dice en el argot económico, es decir, vas a alterar los costos del trabajo y con esto vas a incrementar pues los costos para las empresas. Yo siempre insisto que quizá los grandes empresarios puedan absorber este tipo de medidas, paradójicamente es a los que se busca perjudicar o digamos emparejar, pero cuando tomas este tipo de medidas, en realidad a quien le pegas es a la clase media, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos negocios, que son los que no tienen la capacidad de absorber este tipo de medidas. Pensamos, por ejemplo, en el indicador que tiene el INEGI respecto le llaman la mortalidad de los negocios en México. Tú lo decías también, es muy difícil en México emprender, es un Uf, deporte de alto riesgo, sí. porque prácticamente la mitad de las empresas fenecen antes de 2 años de estar en el mercado. Si tú les incrementas los costos vía el salario, pues no olvidemos, Eduardo, que esto también le pega al IMSS, ¿no? Es decir, mayor salario implica mayores cuotas obrero-patronales y aunque el Estado absorbe una parte, pues el patrón tiene que aportar una parte adicional. Entonces vas moviendo variables adicionales que afectarían, a mi juicio, las capacidades de crecimiento en el mediano y en el corto plazo. Esto le pegaría quizá incluso a la inflación que ya está, digamos que entrando a un nivel de manejabilidad, de mucho mayor coherencia con las variables macroeconómicas que tenemos y que nos permitiría, o mejor dicho, por el otro lado, si tú incrementas esto, pues también le puedes pegar a las capacidades de inversión de la gente. No vas a tener un mercado tan atractivo para la inversión y pues más bien mueves el capital hacia el lado especulativo y no al productivo y que puede generar una mayor demanda y mercado interno, que es a lo que debería estar apostando este gobierno, no solamente con el incremento de los salarios, sino que ahora debería estar moviéndose hacia cómo incentivar a un mercado interno para que haya una mayor demanda agregada y en esa lógica capacidades de crecimiento en el mediano y largo plazo. A partir de lo que nos contestabas ayer, nos comentabas ayer, debo de entender que, por ejemplo, en la franja norte ya la dejas quieta, o sea, ya va con un aumento general, ¿no? Salario mínimo general, lo normalizas. En el caso del salario mínimo general, a lo mejor estableces un movimiento independiente de recuperación, un monto independiente de recuperación, y después del monto independiente de recuperación, el porcentaje de incremento. Y ayer sugerías algo interesante, el que poder aplicar algún tipo de incentivo a los salarios de la zona sur-sureste, que es la más golpeada y la que tiene arrastrando un mayor nivel de pobreza. O sea, a lo mejor establecer un área especial, una categoría especial para esas zonas más pobres para que prive un salario ligeramente más alto. ¿Esa sería, digamos, la estrategia correcta? Me parece que pudiera ir por ahí, mira, yo creo que dos de los ámbitos que han sido abandonados en términos generales en la política pública en México es, por un lado, el enfoque del desarrollo regional, más o menos este gobierno, pues con el plan del desarrollo del sureste a partir del Tren Maya, el transoceánico, transísmico, que son obras pues muy cuestionables además de alguna manera intentó recuperar esto. Un plan de desarrollo regional implica mucho más inversión en infraestructura,
inversión en capacidades, inversión en educación, en ciencia, en tecnología, innovación, Sí. factores que elevan la productividad y competitividad de las regiones con criterios de sostenibilidad. Y por el otro lado, deberíamos regresar, me parece, sí a las zonas económicas especiales que funcionaron bien en otro momento y que permitían establecer estas diferenciaciones en función de las condiciones de productividad, sí, pero también con criterios sociales, que es lo que peleamos muchas y muchos, ¿no? ¿Cómo logras equilibrar y emparejar la cancha? Yo decía ayer, cuando platicábamos, que México enfrenta tres ámbitos de desigualdad muy profundos que a pesar de que ha habido esta recuperación general, no han avanzado de manera positiva en la reducción de estos ámbitos específicos de desigualdad. Primero, la desigualdad de salarios entre mujeres y hombres, Eduardo. Ajá. Seguimos teniendo una brecha que incluso en estas medidas de recuperación, lo que ha tenido es un efecto negativo para las mujeres. Si comparas, por ejemplo, la diferencia de salarios que tenían en el tercer trimestre del año 2022 frente al tercer trimestre del 2023, la brecha se ensanchó. Fue más grande la recuperación del salario para los hombres que para las mujeres. Claro, esto tiene que ver con la estructura socioeconómica del empleo, que es la variable, digamos, sociológica, que a veces en la economía no suele verse, ¿no? Y en el 2022 la diferencia era de 19% del valor del salario de hombres y mujeres, ya en el 2023 se incrementó a 21%, es decir, hubo un diferencial mayor de 2 puntos porcentuales en el último año. Ujú. Vemos el otro ámbito de desigualdad que comentábamos, que tiene que ver con la formalidad y la informalidad. Tenemos ahí también un incremento y un ensanchamiento de la brecha. Si contamos justamente el último año, los trimestres, el tercer trimestre de 2022 frente al 2023, la diferencia que hoy tenemos es de 104% más ingresos para quien tiene un salario, un ingreso de un empleo formal frente a alguien informal. La persona que trabaja en el ámbito formal percibe más o menos 9,700 y algo pesos mensuales en promedio, y una persona que trabaja en el sector informal anda obteniendo alrededor de 4,700 pesos al mes. Entonces tenemos una diferencia de 104% que también se ensanchó la brecha casi en un punto porcentual entre año y año. Y la última, digamos, brecha es la que decíamos ya, que es la territorial. Cuando vemos cuántas personas o qué porcentaje de la población ocupada está obteniendo menos del valor necesario para adquirir una canasta alimentaria, Ujú. vemos que son los estados del sureste justamente los que tienen mayores porcentajes. A nivel nacional, nos dice el Coneval, tenemos un 37,3% de la población ocupada con ingresos por debajo de la canasta alimentaria. Hay que recordar y puntualizar aquí, Eduardo, la canasta alimentaria se refiere a la pobreza extrema, ¿eh? No, no es la pobreza multidimensional. Entonces, dedicando todo tu ingreso, tú no alcanzas a comprar una canasta alimentaria. 37,3% de la población ocupada está en ese nivel. Ahora, este gobierno pues es dado a darle un cariz épico a sus logros, ¿no? Casi, casi, cualquier cosa que hacen es épico, ¿no? Pero Ujú. cuando vemos la serie larga, nos podemos dar cuenta de que tuvimos mejores épocas que estas, Eduardo. Por ejemplo, si vemos el periodo del 2005 al 2008, que es hasta donde tenemos información del Coneval, el ingreso real, ya deflactado con la canasta alimentaria y con año base del 2020, el ingreso real de las personas era más alto en estos 3 años de los que te hablo. El 2008, prácticamente el segundo trimestre del 2009, que viene la crisis, que nos acordamos, ¿no? De aquella Sí. crisis global asociada también a una pandemia. Bueno, ahí es donde inicia el descenso del ingreso real laboral de las personas. Bueno, teníamos mejor ingreso con Fox y con los primeros años de Calderón que con López Obrador. Esto seguramente, y cuando Mm. me lo escuchen, pues me van a No, tumbar bueno. doble quizá en redes sociales, Sí, pero sí, por el supuesto. tema, el tema es que los datos, pues ahí están, ¿no? Y nuevamente son los datos oficiales del Coneval que permiten establecer dimensiones, ¿no? En ese momento, por ejemplo, llegamos a tener hasta 35% de la población ocupada con ingresos por debajo de la canasta alimentaria, es decir, todavía mejor que lo que tenemos ahora, que no está mal en términos de lo que se ha logrado avanzar, pero es insuficiente para poderse comparar todavía con el periodo neoliberal, digamos, ¿no? Entonces, sí enfrentamos una crisis económica que tiene que ver con ingresos monetarios
pero también con las prestaciones sociales. Hoy el Coneval nos lo dice con toda claridad, tenemos la mayor proporción histórica de personas sin cobertura de servicios de salud. Como no hay ponderación en los indicadores del Coneval, pues da lo mismo que tengas dos o tres carencias en términos de medición de la pobreza, ¿no? Pero si nos vamos a los detalles y vemos que este indicador de la salud fue el que más cayó, pues es el que está resultando más costoso para la población, porque el costo de los medicamentos es de los que tienen más inflación en el mercado año con año. Entonces, no es lo mismo perder, digamos, el techo de tu casa, que pues, le puedes poner quizá una lámina, un cartón, que perder la seguridad social o que perder los Claro. servicios médicos, ¿no? Entonces, el Coneval no pondera, simplemente establece un promedio, es una medición válida, sin duda alguna, pero sobre la cual sí hay que tener, digamos, que el ojo en los detalles. Como dicen, pues el diablo está en los detalles y ahí es donde se establecen las diferencias, ¿no? Que ya para cerrar esta parte, llevar al salario mínimo incremento en para el 24, para el 2024, más allá de lo que se puede en realidad sostener por parte de las empresas, implicaría el riesgo de un mayor nivel de mortandad, sobre todo de las pymes. El hecho de que exista incluso presiones inflacionarias, ¿no? Y de que finalmente lo que se logre avanzar con esto no necesariamente va en favor del trabajador y sus familias, sino puede ir en contra del trabajador y sus familias, muy a pesar de ganar más, puede rendirle menos. Digamos, ese sería el entorno de posibles riesgos de llevar el incremento salarial más allá de lo que sería económicamente prudente y responsable. Sin duda alguna, incrementar más allá de un 14% sería una medida realmente muy riesgosa para las variables macroeconómicas, para el mercado interno, y nos puede llevar de la mano de lo que ya se está pensando en algunos sectores de una ralentización de la economía norteamericana, pues a condiciones de presión interna muy fuerte que pueden resultar paradójicamente contrarios a el ingreso de las personas porque pues paralizas a la economía, paralizas la inversión, paralizas la creación de empleos, que eso es lo que nos está faltando. Tenemos una gran proporción de población desocupada, la forma de medir del INEGI pues es una forma, insisto, metodológicamente válida, pero que nos lleva a tener tasas de desocupación mucho menores a las de varios países europeos en este momento, lo cual resulta paradójico porque cuando vemos las condiciones reales del mercado no somos para nada competitivos en ese sentido desde una perspectiva social.